Muy buenas noches, ¿cómo están? Puntualmente las 20-26 grados de temperatura. Comenzamos nuestra edición de hoy de Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Bien, y vos también. El saludo para toda la gente que se va sumando. Gracias por la compañía y bienvenidos a Puntos de Vista. Son las 20 horas puntualmente. 20 horas, mitad de semana, sí. 23 ya. A mí, honestamente, a partir de hoy recién empecé a sentir esa cosa del Mundial así, ¿sí? Más intensa, sí. ¿Y del domingo? Y había ya como un ambiente previo, pero hoy fue así, eso que quería correr para ver los partidos. ¿Pero qué pasó? Y hubo juego, no sé, me gustó el partido de España, me gustó el partido también que vino después, o sea, ya se empieza a sentir un poquitito más el tema del Mundial, me parece. ¿Cuántos paraguayos habrán viajado? Y hay unos cuantos, ¿eh? Periodistas. Fuera de periodistas. Personas, sino periodistas. Unos cuantos también fueron, ¿eh? No. Unos cuantos. Claro, más de 100 confirmados paraguayos que están en Qatar ahora mismo. Ojo, porque tenemos representantes no solamente a nivel de comunicadores, sino también esta joven Lili Cantero, que está ya exponiendo algunos de sus trabajos. De hecho, también artista plástica, podemos decir, sí, porque ella pinta desde pelotas, los botines de fútbol, hace verdaderas obras de arte. Esas pelotas así con Maradona, ese tipo de cosas geniales que están expuestas como en un museo ahí del fútbol también. Así que bueno, estamos todos hablando del Mundial, por supuesto, también venimos todavía con ambiente acá, recién pasó la pelota por acá, así que también más adelante tendremos novedades deportivas, por supuesto, en esta jornada. Y arrancamos hablando de esto. Les quiero hacer una pregunta a los televidentes. ¿Quiénes salvaron a Antonio Fretes? Pueden pensar un segundito, Cámara de Diputados, ¿quiénes fueron los salvadores? No hay sorpresa, ¿verdad? Y creo que no. No hay sorpresa. Así es, porque hoy se intentó llevar a juicio político a Antonio Fretes y se salvó de esta posibilidad. Y estamos hablando, por supuesto, de la participación clave del Partido Colorado, donde diputados de ambas facciones del Partido Colorado, en una rápida, no sabemos si permanente o pasajera cicatriz, salvaron a este hombre que está en la Corte Suprema, que era presidente, que perdió la presidencia, que dejó la presidencia, mejor dicho, y está metido en un escándalo que tiene que ver con su hijo y un contrato para hacer lobby o presión sobre una decisión de extradición. Lo concreto, Antonio Fretes fue salvado principalmente por representantes del Partido Colorado. Marcelo me gritó y Héctor me golpeó. Esa es la declaración que daba esta semana el joven Benjamín Zapag en torno a lo que tiene que ver con la golpiza del cual él era víctima hace unas semanas nada más, hace unos días, en una discoteca de la ciudad de Asunción. Un golpe tremendo que le ocasionó su internación. De hecho, que este joven Benjamín Zapag, hijo del dirigente deportivo Raúl Zapag, sigue de reposo, pero declaró el pasado lunes. Contó los detalles y cuál es la implicancia de estos dos jóvenes, los detalles y de hecho también los avances judiciales que se daban el día de hoy. Vamos a estar comentándote en instantes. Hablamos de otro tema ahora. 9 de noviembre pasado fue el censo nacional. Ustedes ya saben lo que pasó principalmente en Asunción y Central, donde un montón de gente, 25% aproximadamente, decía no haber sido censada o censado. Están haciendo la recuperación y mañana debería terminar el plazo para los datos que se recogieron después del día del censo, del día oficial del censo. De acuerdo con el calendario que sacó el Instituto Nacional de Estadística, el jueves 24 de noviembre vence el plazo para el levantamiento de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, tanto de la actualización y recuperación de datos de viviendas no censadas en áreas urbanas, como también el censo en zonas rurales, que estaba previsto sea más largo, y el censo indígena. Asimismo, los censistas siguen recorriendo las casas que no fueron visitadas el pasado 9 de noviembre, día clave para el censo urbano, en el marco de una etapa de recuperación de datos que se extiende entonces hasta el día de mañana. En la Cámara de Senadores el día de hoy iniciaron las audiencias en una de las comisiones para elegir al próximo defensor adjunto. ¿Se acuerdan que hace unos meses
Hubo también todo un tema con lo que tiene que ver con el defensor del pueblo. Entonces, Miguel Godoy, que salía del cargo, renunciaba cuando estaba a punto también de ser parte de un posible juicio político. Por esto es que finalmente el defensor adjunto en aquel entonces asumió el cargo y dejó una vacancia en esa institución. La Comisión de Asuntos Constitucionales, específicamente de la Cámara Alta, fue la instancia en la cual se iniciaron hoy las audiencias públicas. Se evaluaron las propuestas de los candidatos a ser defensor del pueblo adjunto. Es específicamente el cargo que se busca ocupar. Esto se inició tras la asunción de Rafael Ávila como defensor del pueblo en reemplazo de Godoy. Son 14 los postulantes que van a ser evaluados luego de remitir también la nómina de ternados a diputados, porque son los diputados los que definirán finalmente quién de todos estos 14 será el próximo defensor adjunto. Algunos aspirantes, algunos de ellos que estuvieron llegando al Senado hoy, otros estuvieron ausentes, son Natalia Sosa Flores, Carlos Talavera, Juan Carlos Mola, Luis Guillermo Kunzle, Shirley Cantero Figueredo, Nelson Morínigo, Santiago Torres, Óscar Ayala, María Elena Mereles, Edgar Villalba Riquelme, Miguel Ortiz Rodríguez, Carmelo Núñez Ortega, Osvaldo Batilana y María Romero. Muy bien, seguimos con información y ya adelantábamos esto que tiene que ver con el ministro Antonio Fretes. Fue llevado el tema hasta la Cámara de Diputados con ya escasas posibilidades por el conteo previo de que progrese, pero se evidenció quiénes están apoyando hoy por hoy al ministro de la Corte. Fue presidente, tuvo que renunciar a ese cargo por el escándalo. Recuerden, el hijo estaba haciendo lobby para conseguir trancar un pedido de extradición de un hombre vinculado a lavado de dinero por narcotráfico. No es un caso menor. El punto y el argumento principal en el cual se centraron los diputados que buscaban su enjuiciamiento político era al decir y sostener que Antonio Fretes perdió la honorabilidad que uno como ministro de la Corte debe sí o sí tener, y es un requisito constitucional para ocupar el cargo. ¿Por qué opinaban algunos parlamentarios que él ha perdido la honorabilidad? Porque está hablando de que supuestamente es su hijo quien, a sabiendas de que su padre intervendría en el caso al formar parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de todo esto, él firma un contrato, un acuerdo de que supuestamente a cambio de $368.000 iba a estar intermediando para evitar la extradición de Qasem Mohamed Hijazi. Él, un hombre, una pieza clave según investigadores en la zona de la Triple Frontera vinculado al lavado de dinero producto del narcotráfico. Y repasamos un poquitito de los votos, contando desde los 80 diputados, 33 votos a favor, en contra 27 votos, 2 votos en blanco y ojo con esto, 18 diputados ausentes para el momento en que tenía que tratarse este tema tan importante. Fuera de lo que es, Diego, los votos en contra del juicio político, que fueron una gran mayoría del movimiento Honor Colorado, del movimiento cartista, también hay que tener en cuenta quiénes son aquellos diputados ausentes. Uno de los primeros, de hecho, que dijo: nosotros vamos a evaluar después si hay méritos para el juicio político, pero vamos a dejarle a la gente de la oposición que trabaje. Fue quien figura en primer lugar en la lista. Hugo Ramírez. Oficialista. Oficialista. Colorado oficialista, que estuvo ausente. De hecho, que cuando se plantea el inicio y el tratamiento del juicio político cerca del mediodía, es él uno de los primeros en levantarse y salir de la sala. No intervino, no habló, se llamó a un total silencio, silencio que huele más a ser silencio cómplice. Y en el caso también de algunos liberales, esta situación que no estuvieron ausentes, algunos tendrán que explicar seguramente también
a su partido, a sus afiliados. Sí. ¿Por qué no estuvieron en el momento de la votación y con su ausencia facilitaron que Frete se salve de ir a juicio político? Andrés Rojas Feris, por ejemplo, es uno de los del Partido Liberal. También estaba viendo por acá Pastor Vera, él figura como ausente. Entre los colorados también Roberto González. Roberto González, que es oficialista. Posterior a esto, Ever Noguera, otro oficialista también. Todos ellos estuvieron ausentes en un inicio ya de la sesión, no participaron. Después hubo Ibarra, otro de los diputados que estuvo ausente. En contra ya lo van viendo ustedes también, una mayoría, como decíamos, de colorados. Colorados entre ellos y algunos liberales evidentemente también, sobre quienes pesaba la duda, como por ejemplo Edgar Ortiz. Colin Soroka, que estuvo ausente en toda la sesión. Ángel Paniagua también, Fer. Mira. Ángel Paniagua. Hugo Capurro, otro de los votos duros también del Partido Liberal, que en ningún momento ha apoyado casos de enjuiciamiento político. Justo Zacarías ausente. Justo Zacarías, él tampoco estuvo en todo el momento de la sesión. Esteban Samaniego, otros que fueron votando en contra, ya ven ustedes, Ulises Quintana del Movimiento Cartista en contra, Blanca Vargas, ¿cuál es Ángel significativo? Paniagua. ¿Cómo? Significativamente ausente. ¿Quién? Número 61. Jazmín Narváez. ¿Te puedo decir por qué estaba ausente? ¿Por qué? Hoy era su cumpleaños. No estuvo. Había otros diputados, de hecho, que también... ¿Tuvo fecha FIFA? ¿Qué? Celso Kennedy es otro diputado a quien felicitaron el día de hoy porque era su cumpleaños, pero él estaba. No digo que sea un santo, no lo estoy elevando a una categoría superior, pero era un diputado que estaba de cumpleaños, estaba presente. Ella no estuvo, en toda la sesión no apareció. Líder, no, porque ya no tienen la posibilidad de sesionar virtual. Y ojo, porque ella es líder de bancada del oficialismo colorado. Muy significativo. Un oficialismo colorado que de la mano del propio Mario Abdo Benítez dijo: si hay méritos vamos a apoyar el juicio político, y Antonio Frete se tiene que ir. Pero era una cuestión bastante dubitativa porque él decía: no, pero es una cuestión de los hijos, los padres no son responsables de lo que hacen los hijos. ¿Y María de las Nieves? María de las Nieves López es una diputada liberal. ¿Y ella votó? Ella votó en blanco, o sea, se abstuvo. ¿Votó Fretes? Votó Fretes, sí, porque lo que hace pues con su presencia impedir que se alcancen los 2/3 de los votos de los presentes que se necesita. Cuanto más cantidad de diputados había en la sala, era mayor cantidad de votos los que se necesitaban para aprobar el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Quedó rechazado porque solamente alcanzaron 33 votos, necesitaban cerca de 40 y alguito, que son 2/3 de los que estaban presentes, que eran 62. Entonces, tenemos reacciones, por supuesto, de esto. Una de las voces que se sabía que estaba alentando justamente que esto no progrese es la del diputado Basilio Núñez, una de las voces más fuertes del movimiento Honor Colorado, que también habló de una especie de cortina de humo, decía, ¿verdad? Sí, adjudicaba esto a que se trataba de gente de la oposición que quiere poner un ministro de la Corte a medida. Mismo argumento que él también daba hace unos meses cuando se trataba el enjuiciamiento político de Sandra Quiñones. Lo escuchamos a Basilio. Hasta que empezamos no tuvimos una copia de lo que es el libro acusatorio. No había ni en formato digital. A pesar de eso demostramos y no dejamos sin quórum porque los diputados de Honor Colorado estábamos todos. Después pedí la copia original, que es la que mostré. Igual accedimos porque, así como dije en mi participación, no nos vamos a someter a la hoja de ruta de la concertación. La concertación quiere imponer un ministro. Por eso el senador Pedro Santa Cruz, que de paso metió a su señora en la justicia electoral, y un juez ya está pidiendo modificar el reglamento de ministros de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Entonces nosotros no estamos para eso. En caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia prometa algo que difícilmente lo cumpliría, al menos de tener influencia en un órgano tan importante como la justicia. Tiempo de analizar al no compartir con las colegas o con los colegas luego el libelo. Al tener como vocera a una persona de dudosa reputación que reconoció en pleno directorio que Coimea es la vocera, entonces a mí ya de por sí ya huele a podrido, como puse en mis redes sociales. Puede ser, es lo que ustedes sostienen, pero nosotros es la decisión de la bancada
no aprobar un juicio político a las puertas de unas internas, a las puertas de unas generales. Bueno, uno de los que se veía durante la sesión que conversaba constantemente con los miembros del otro sector de los colorados es el oficialista Ángel Paniagua. En todo momento él sondeando, se lo veía moviéndose, conversando con Basilio Núñez, con otros diputados cartistas, y su voto también fue en sentido contrario. Esto se puede tomar ya como una línea de acercamiento importante atendiendo lo que se viene en las próximas elecciones. Hay que ver. Siempre... ¿Cuál es el interés detrás de protegerle a este hombre? Los que impulsaban el juicio político dicen que hay demasiados diputados y hasta senadores que le deben favores a Antonio Fretes. Acá la cantidad de imputados e investigados que hay. Y decían, más de uno de ellos tiene ya asegurado algo con Fretes y no va a votar por un enjuiciamiento en su contra. De hecho, que otros liberales decían, uno de ellos, Edgar Acosta, decía, Fretes, sea o no presidente de la Corte, él sigue siendo ministro, sea o no presidente de la Corte, él sigue siendo el ministro más poderoso de todos los que están ahí en la Corte Suprema. Y recordemos que en un momento dado, cuando se empezaba a especular sobre nuevas designaciones de la Embajada Norteamericana, el nombre de Fretes sonó bastante fuerte, incluso antes que el de Hugo Velázquez. Sí. Pero bueno, volvamos a las reacciones porque habló Paniagua también, él es oficialista, sí, oficialista del gobierno, podríamos decir, y esto decía. Yo particularmente no tengo la visión como para decir que el ministro prometió. Ahora, el hijo es una cosa, y el propio ministro siempre hablaba barbaridades de su hijo. Yo varias veces me fui en reuniones, le encontraba ahí cuando él estaba en Itaipú, por ejemplo, y yo pienso de que el error o el delito, en este caso, si es cometido por el hijo, no tiene por qué alcanzar al padre. Pero igualmente no se debería abrir una investigación. Había hablado también Derlis Maidana de que capaz el jurado podría investigar. ¿Ustedes quieren desligarse de esa responsabilidad, diputado? Y el juzgado tiene que investigar. Acá se hace un juicio político. Y nosotros no... ¿Usted considera que existan elementos para poder proceder con eso? Yo particularmente te reitero, el hecho de que su hijo ha cometido el error no tiene por qué ser castigado el padre. Y la justicia en su momento va a dirimir si existió convivencia, si existió algo que el padre estaba respaldando. Entonces sí, ahí va la justicia la que va a decidir en este caso, ¿verdad? Por el rechazo y no por la abstención, por lo menos, diputado. Y es la misma cosa. ¿Por qué es la misma cosa? Porque se necesitaba una cantidad de votos para que se le pueda dar el juicio político. Y si vos te abstenés, lógicamente no sumás para ese voto. Es la misma cosa la abstención y el rechazo. Hay algunos sectores, Diego, que sostienen, gente que no estaba de acuerdo con el enjuiciamiento político, que decía que esto era una moneda de cambio, que el oficialismo mismo filtra el documento del contrato de Amílcar Fretes a Pedro Santa Cruz para que después se pueda ubicar un ministro de la Corte Suprema de Justicia, en vez de Fretes, a medida de lo que sería el oficialismo colorado. Lo raro es por qué ellos no apoyaron este enjuiciamiento político. Además, teniendo un hombre que tiene que dejar sus funciones en marzo, porque cumple 75 años. ¿Y por qué dicen que hay acá una moneda de cambio con gente de otros sectores políticos fuera del coloradismo? Porque ahora salta una posibilidad de que esa elección que estás diciendo del próximo, de quien va a suplantar a Fretes cuando él se retire, se quiera adelantar ahora, antes que se haya... Antes de la fiscal y ir ya como con todo junto, en el digamos. Consejo de la Magistratura. ¿Hay más reacciones? Katia González hablaba también a la salida, escuchamos. No se compartió el libro acusatorio con los demás colegas. Bueno, ese es un tema de secretaría, ¿verdad? Nosotros firmamos y ya no nos encargamos de hacer la distribución ni no nada, pero eso se tiene que estar en el legajo. Efectivamente, para realizar un juicio político, eso tiene que estar en el legajo. Es lo que se argumenta. ¿Quién es lo que argumenta? Ni un argumento no hubo. El diputado Basilio Núñez decía que no dijo eso. No. Él no dijo eso en el plenario. No pidió ningún tiempo extra para eso. Él directamente sentó una posición
ya conociendo los argumentos del nivel acusatorio, así que eso no es cierto. ¿Pacto cicatriz sería? Sí, totalmente. O sea que no vamos a hacernos también de que fingimos demencia, porque ellos conocían el contenido del libelo acusatorio, que de manera oficial tiene que estar en el legajo, pero extraoficialmente ya tenían ustedes, ya tenían los diputados, ya tenía todo el mundo desde el día de ayer, ¿verdad? Mentira que no accedieron al libelo acusatorio. Claro que es mentira, y aparte que ellos no fundamentaron eso. Ellos podían haber dicho, bueno, paren un poco, acá nosotros pedimos tal o cual cosa porque no tenemos los argumentos. Ellos directamente defendieron, tanto Basilio Núñez como Derlis Maidana, e inclusive participaron activamente de la sesión pidiendo cierre de debate y el estadio de votación, ¿verdad? Entonces es mentira que ellos no tenían conocimiento del tema. Bueno, ahí está Katia González para cerrar un poco este tema por ahora al menos. Lo cierto y concreto es que es otro intento de juicio político contra quien sea la figura que termina en el archivo en la Cámara de Diputados. La Fuerza de Honor Colorado hace que varios de estos casos terminen así. Es la realidad, gente que está cercana por lo visto a este movimiento. Tenemos que hacer pausa nosotros y después de esto, presten atención, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las ollas populares. Exactamente. Se habla de que cerca de 3.500 personas van a quedar sin un plato de comida, ni hablar de que tengan 2 o 3 o más platos de comida al día. 3.500 personas. ¿Qué pasó? ¿Hay un problema? ¿Se olvidaron? Tenemos ley. Tenemos ley, pero falta algo fundamental para esa ley. Bueno, hablamos de eso en un ratito. 20:28, ya adelantábamos antes de la pausa algo de lo que vamos a charlar en esta noche. Vamos a hablar de ollas populares, de la articulación de ollas populares y por qué, pese a que es ley, pese a que hay presupuesto, no está llegando el dinero para solventar estas ollas. Vamos a hablar en un ratito, Fernanda. Exactamente. Yo antes que nada les quiero mostrar cuántas ollas en casa quedan de esta manera, así como está esta. Vacía. Vacías, sin nada. ¿Y cuántas ollas más? Esta ni se acerca a lo que es una olla popular de las que se estuvieron preparando en la pandemia. Para un montón de gente. Para un montón de gente. Ni se acerca, ni en tamaño, ni en proporciones, ni en cantidad de gente a las cuales impacta la cantidad de personas que van a quedarse sin un plato de comida. Está Cira Novara con nosotros para hablar de este tema justamente en esta noche, con las ollas vacías acá como símbolo un poco del momento. Hola Cira, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches a toda la audiencia y a ustedes también. Un gusto estar acá. ¿Cuántas ollas populares se paran, digamos, al día en Paraguay? ¿Hay algún cálculo de eso? Mira, los cálculos no son muy fidedignos, ¿verdad? Nosotros como articulación de ollas populares estamos 21 ollas, pero estamos también articuladas en lo que la llamamos la Red por el Derecho a la Alimentación, donde están diversas otras organizaciones. Nuestros cálculos hoy día es que existen aproximadamente entre 600 y 700 ollas en todo el país, que hoy están muchas de ellas paradas, ¿verdad? Sin funcionamiento por falta de insumos. Y nosotras dentro de la articulación que venimos batallando día a día, con el trabajo y el esfuerzo de las compañeras que en cada una de las ollas, aparte de recibir una mínima cantidad de insumos, porque solamente hemos recibido 2 veces este año los insumos y ahora estamos peleando por una tercera entrega, pero son insumos que nos entregan insuficientes, ¿verdad? No da abasto como para llegar a las 150 platos de comida, que es lo que cada olla más o menos está entregando. A ver, y a partir de esto, me hago la misma pregunta que dice en el Zócalo, Cira. ¿Qué pasó con la ley esta de ollas populares? Bueno, realmente la ley de ollas populares, que es la 6603, tuvo su término con la pandemia. Y a partir de eso, nosotras como articulación con las demás organizaciones, nos hemos organizado para plantear una ley de comedores y centros comunitarios. Ante la crisis que estaban viviendo las familias y se va agudizando esa crisis económica y social, entonces nosotros vimos que eso no podía parar.
No porque terminaba la pandemia, la crisis desaparecía. Se iba profundizando por la pérdida del empleo, por los bajos ingresos que van teniendo las familias, ¿verdad? La inflación, todos esos factores. Entonces construimos propuestas para la ley de comedores y trabajamos muy de cerca con la Comisión de Desarrollo Social del Senado. O sea, perdón, esa ley que nosotros le decimos rápidamente de ollas populares en realidad es de comedores. Es de comedores y centros comunitarios que se aprobó en julio. Es la ley 6945 que tendría que haber estado ejecutándose ya. Yo me acuerdo de ese proyecto porque en el Congreso se debatió y parecía todo paz y amor porque todos estaban de acuerdo, muy pocas personas disidentes había en el Parlamento. Pero fuera de eso, decían y sostenían constantemente si era un consenso entre los centros comunitarios, entre organizaciones, articulaciones como las de ustedes y el gobierno. ¿Por qué no se aplica entonces si el Ministerio de Desarrollo Social decía sí, le vamos a dar dinero, el Ejecutivo promulgó súper rápido? Exactamente. Bueno, nosotros podemos tener una lectura ante eso desde la articulación, ¿verdad? Y es muy fácil sacar una ley, ¿verdad? Lastimosamente en este país las leyes, sobre todo que hacen referencia a políticas sociales, son letra muerta. No se implementan, ¿verdad? O si se implementan, lo hacen con un presupuesto mínimo de lo más mínimo que tampoco sirve como para poder después medir los beneficios y el impacto. ¿Y cuánto le iban a dar a ustedes? Al Ministerio de Desarrollo tendría que estar recibiendo 2 etapas de 11.000 millones de guaraníes en este año. Y todavía no tenemos información de que se haya realizado el desembolso. Julio hasta diciembre eran 2 entregas de 11.000 millones. Así mismo, si el Ministerio realizaba con agilidad el manual operativo y la reglamentación de la ley, este año tendríamos que haber tenido 22.000 millones de guaraníes para los comedores, ollas. Para estos más de 600. Exacto. Fue un error haber puesto al Ministerio de Desarrollo ahí en medio. Es que no hay otra institución que pueda encargarse, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de que tenemos que fortalecer la institucionalidad, pero las instituciones tienen que cumplir su rol con transparencia y no malversar los recursos y verdaderamente preocuparse por que se puedan implementar las políticas. Yo creo que esas son las trabas fundamentales. Si todo funcionase casi correctamente bien, ¿cómo sería? Vos te vas como encargado de un comedor, recibís mensualmente un aporte o semanalmente un aporte, recibís víveres. ¿Cómo estaría organizado esto si estuviese funcionando? Si estuviese funcionando cada comedor, ¿verdad? O olla, porque nosotros justamente lo que le planteamos al ministerio es que cuando hablamos de comedores no hablamos precisamente de una gran infraestructura, porque las ollas no pueden de la noche a la mañana tener esa infraestructura. Que las ollas también puedan estar bajo esa denominación. Tendríamos que estar presentando los documentos, ¿verdad?, que nos avalen que somos una organización. También la lista de personas que van a estar comiendo de esa olla. Nosotras planteábamos que sea como 150 familias máximo, porque eso es lo que... platos de comida. Familia sería menos, claro, ¿verdad? 700. Entonces, vos planteas tu lista y ¿qué te entregan ellos? La lista, la documentación, ¿verdad? Las cédulas, todo, y ellos nos entregan los insumos de acuerdo a la cantidad de beneficiarios. Esos insumos con la ley tendrían que ser no solamente insumos secos, sino que también carnes y verduras siguiendo las recomendaciones del INAN, como dice la ley. Cira, nos decían, porque acá el problema es que se promulgó. Mario Abdo ya dio la firma del documento. Así mismo. Pero no hay reglamentación. No tenemos conocimiento de la reglamentación y tampoco de un manual operativo que pueda posibilitar la ejecución. Que es más o menos el paso a paso de qué se hace con el dinero y cómo se hace. Así mismo. A nosotros nos decían, porque hoy queríamos, aparte de tenerla a usted,
tener también la otra cara y por lo menos escuchar a alguien, representante del Ejecutivo del Ministerio. Ellos se excusaron, dicen que no podían venir, que supuestamente estaban viendo a alguien también del gabinete de la presidencia. Quedó todo ahí. Lo cierto y concreto es que está usted acá sola. Pero dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social que ellos como institución ya trabajaron de manera interinstitucional y con organizaciones en el borrador del decreto reglamentario, que es lo que hace falta. Pero que eso se eleva al Poder Ejecutivo y entiendo yo con este mensaje que en realidad el Ejecutivo es el que no está sacando el decreto reglamentario. No el Ministerio. No el Ministerio. De cualquier manera, lo concreto es que no hay. Que no hay. Lo concreto es que no hay. Y nosotros siempre hacemos responsable al gobierno porque es el gobierno, a través de sus instituciones, los ministerios, los que tienen que ejecutar eso, ¿verdad? En el caso, y ahora, por ejemplo, yo no sé en tu caso en concreto dónde está tu comedor, cuántas personas van y cómo logras parar la olla, como se dice. Y lo que hacemos es buscar aportes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Bañado Sur, en Cacupemí, ¿verdad? Cacupemí, Bañado Sur. Es la olla que habíamos iniciado, que le llamamos Olla Popular Solidaria, que habíamos iniciado en marzo con la pandemia, ¿verdad? ¿Quién va a la olla? ¿Es gente joven? ¿Son adultos mayores? ¿Son niños? Depende. Hay ollas donde solamente van mayoritariamente niños y niñas. En otras, en la nuestra, van personas muchísimas de la tercera edad y niños y niñas y discapacitados. Entonces, depende de la ubicación de las ollas para ver la característica que tiene esa población. Pero si tomamos la generalidad, van niños, niñas, adultos mayores y discapacitados, porque las mamás y los papás salen a rebuscarse, salen a ganchear en el Cateura, sí, a hacer ventas callejeras diferentes. Cira, tenemos también un mensaje de una persona que nos envían, de hecho que pueden hacerlo ahí al WhatsApp y queremos leer porque es un mensaje de una persona que tenía, dice, 3 comedores. Uno era popular. Ahora solo tengo un comedor y lo que nos falta son los insumos. No recibimos nada del gobierno. Somos una futura fundación que se llama Paraguay para Cristo. Recibíamos un poco de ayuda de la Fundación Jesús Responde, pero se volvió muy lucrativo. Y ahora continuamos de acuerdo a lo que tenemos. Hacemos 1 o 2 veces a la semana, pero en un solo comedor para 82 niños. Así, esa es la realidad. Porque más ahora que la merienda y el almuerzo escolar se está terminando en muchas instituciones, entonces es desesperante la cantidad de niños y niñas que vienen y ya no damos abasto, ¿verdad? ¿Por qué no damos abasto? Hay que decirle que no. Y hay que decirle que no. Que eso es muy doloroso realmente. Duele profundamente porque no es que te vienen 1 o 2 niños, te vienen muchísimos niños y familias. Esto realmente, este es el problema del Paraguay. Niños con hambre, este es el problema en serio del Paraguay. El resto es todo bola, y adultos mayores. Así mismo. Mayores, el resto es todo historia. Totalmente, esto concuerdo contigo, Diego. Sí. Un segundito, vamos a hacer pausa urgente, ¿verdad? Pero realmente, si uno es pro familia, pro vida, estos son los temas, los niños con hambre en Paraguay. Vamos a hacer una pausa. Hacemos pausa. Estamos hablando con Cira Novara, nos queda poquitito tiempo y estamos hablando, Fer, de lo que tienen que hacer hoy en las ollas populares para dar de comer a la gente. ¿Qué cocinan? Bueno, realmente tenemos conciencia de lo que cocinamos, no es precisamente un plato nutritivo. Muchas veces las compañeras dicen, cocino un fideo monotí, ¿verdad? Fideo pupú, pero que es fideo pupú. O poroto con arroz, ¿verdad? Muchas veces cuando conseguimos un poquito de recursos, porque hacemos ferias, venta de comidas, podemos comprar lo que es el puchero de pollo, ¿verdad? Con eso se complementa. ¿Cuánto vale el kilo? 3.000 conseguimos, 3.500 algunas veces, en otros lugares está 8.000.
Pero tiene carne, tiene algo. Y tiene casi nada de carne, es el puchero. Es cuando se le quita toda la carne y se queda el hueso con un poquitito de carne, pero es por lo menos para decir que se tiene un poco de carne. O algunas compañeras para 150 platos de comida consiguen un poquito de puchero, un poquito de carne molida, 2-3 kilos. Y se completa con eso. Realmente el doctor Fabián Franco nos había hecho una evaluación de los nutrientes que tienen nuestras ollas y lamentablemente no tiene nutrientes, es simplemente lo que hacemos un ayocó, ¿verdad? Porque apenas le damos un plato de comida o un plato día de por medio, ¿verdad? Porque hay veces que no alcanzamos a cubrir los insumos que nos entrega el ministerio, que nos entregó en septiembre-octubre, tenía que durar 2 meses, supuestamente, pero duró 1 mes, ¿verdad? Sí, no. Entonces ahí vamos jugando con la salud y la vida. Está en nuestra línea del 0985-625-000. Si alguien puede ayudar, que lo haga a través nuestro, nosotros vamos a acercar, Sería vamos a ver la forma de acercarle el número a Sila. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y realmente esperamos que este gobierno tome conciencia y se apliquen las políticas como corresponden para vivir dignamente. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Sila. Gracias. Muy amable. Información política ahora antes de ir a la pausa porque se acercan las elecciones internas el 18 de diciembre. Estuvieron aquí Martín Burt y Luz Borja hablando de su propuesta política. Yo sé ganar, yo sé comunicarme con la gente porque yo le escucho a la gente. Yo no repito como loro una misma cantinela. Yo le escucho a la gente. Y la gente me dice 2 cosas. Primero, que quiere el cambio total. Y segundo, que lo único que le preocupa es trabajo, empleo. No le interesa la política. No le interesa qué político va a estar arriba. Cómo dar trabajo a la gente que está en los asentamientos. Esa es la preocupación principal y casualmente es mi especialidad. Yo sé cómo facilitar la creación de trabajo y cómo capacitar a los jóvenes para que ganen plata trabajando. Y estoy recibiendo apoyo de todos los sectores porque, modestia aparte, soy el único candidato de la Concertación y del Partido Liberal que tengo apoyo de los colorados. Siempre he apoyado a las emprendedoras colorados, a los jóvenes colorados. Nunca pregunté la afiliación política. Nosotros tenemos que hacer un cambio total. Tiene que venir del número 1 de la cabeza. Yo voy a liderar con el ejemplo y voy a hacer rendición de cuenta a partir del primer día de lo que se gasta en Burú y Charoga, de lo que se gasta en el Palacio y lo que se gasta en el regimiento escolta presidencial. Lo he hecho siempre, no va a ser ninguna sorpresa, pero al día siguiente le voy a decir al ministro de Salud, quiero que me haga rendición de cuentas. Y seguramente va a decir, es complicado, todos los días rendición de cuentas en Hacienda, rendición de cuentas en Obras Públicas, rendición de cuentas en Agricultura, porque tenemos que recuperar la confianza del pueblo. Ñandego siempre ya endula Paraguay profundo, Pepe Yecuado y gente ayepa Oramosá, Mandio, Caru Mandio, Josena Yeg Mandio, Cosidores, pero peago Paraguay profundo, pe. Co ape central, pe, o gente, se haya cruzado Curico, GPT, Cuñacara, India, se luz, se ningún GPT, punto, pe, amonguela, se membu, pujare, porque narecoi y senanguajei. Japea a él andeco, la Paraguay ya huerecoa. Es un Paraguay que duele, es un Paraguay, como se dice, que no llega a todos. Jajasuche, pesa pe familia fuera, porque ñande yecuajina, yepa, que 600.000 mujeres en Paraguay son madres solas, cabezas de hogar, pilares del Paraguay. Ayupecuera ningoña acompañarando valey. Pecha, ya huerecola, ya de gente fuera, pelañan de infancia, a la adolescencia, está mavilla ya puana. Pero mía, por ejemplo, andas ahí voy tema. Coape mapa, yupita pe poder, pe mapa o mandata, mapa o decidita, gina, porque pealo y coape. Coape la oficialismo decidí mapa, un va a potas a mapa, no va a pomo, ay. Jape, oye, pe otro lado ya es yupe. Va, ya po, upe, o más ese pe poder, pe lleva, pero ya igual la oferta lleva. Hay gente que se vuelve a presentar la misma cara, yepa. A la gente ahí, ore cuera y luz, ore en dieco, anga genduja, o imagina ahí. Yo te hablo el sentir popular del pueblo, las palabras del paraguayo y teje y luz, ore en diego, genduja, o que
20:52 tenemos que irnos, Fer, pero no sin antes mencionar nuestro sentimiento de pesar en la tarde, noche de hoy y nuestro sentido pésame a la familia del querido Carlos Valiente. Exactamente, productor de los bloques de Al Natural, tanto del C9N como del SNT, un referente que nos enseñaba todo acerca de la fauna y flora de nuestro país. Falleció el día de hoy, así que nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Ya tiempo de la información en segundos nada más. Exactamente, llega la información, el siguiente programa, el siguiente espacio a las 21 horas con la conducción de Cristian Vázquez. Uno de los temas, el cuidado, en este caso en el mes de noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata. Noviembre azul, no se pierdan, nosotros volvemos mañana.